lleva mucho tiempo, otros llevan menos. Es verdad que la movilidad es grande entre los seglares y sinceramente cuando me hablan de que cuando me hablan a mí de que menos mal que los laicos, porque los sacerdotes así le estamos demostrando que los laicos pueden hacer algo así y que no sean siempre los curas. A mí me parece un poco estúpida ese razonamiento, porque gracias a Dios hay sacerdotes, gracias a Dios hay religiosas y religiosas, y gracias a Dios hay seglares. Que haya mucha abundancia de curas misioneros no quitaría la importancia de que hubiera laicos misioneros. Y el hecho de que haya muchas religiosas misioneras no quita importancia a la vocación laical misionera. Sería ridículo, que sería un plan sustituto. Puesto que no estáis, puesto que no estamos los curas, estáis vosotros, no. Cada uno tiene su papel en la iglesia y cada uno tiene su papel también en la misión, y es muy importante la figura del laico misionero. Por eso siempre creo que he intentado apoyar ese camino. Es verdad que como delegado de misiones y como responsable, por tanto, de lo que me toca a mí en la Diócesis de Madrid, la propuesta de la vocación misionera en los laicos me cuesta mucho. Me cuesta mucho. ¿Y por qué me cuesta? Porque yo le puedo decir a un sacerdote, suponiendo que aquí fuera sacerdote, digo, vete a las misiones. Y, bueno, no podría hacerlo, ¿verdad? Porque mi obispo diré, ¿tú quién eres para decir a nadie que se vaya a las misiones? Pero lo podría llegar a decir. Pero luego, y se iría, y si está enfermo, o cuando se pase el tiempo, quiere volver, lo tiene fácil. Pero proponerle a un seglar, decirle, vete a las misiones, abandona todo lo que eres y que tienes, y luego, pues a Dios dirá, a ver si conseguimos que sobrevivas, pues eso me cuesta. Entonces, proponer la vocación seglar misionera me cuesta como propuesta. Me parece que es muy importante acogerla cuando uno descubre que ese es su camino, porque es verdad que Dios ayuda, y luego Dios sale al paso de las decisiones. La Delegación de Misiones de Madrid decidió hace unos años tomar la iniciativa también de enviar como algo propio a algunos seglares. Ahora mismo solamente hay un seglar dependiente de la Diócesis de Madrid, que es Antonio, que está en Honduras, pero ahí están Juan Carlos y Virginia, que han estado tanto en Mozambique como en Brasil, han estado enviados por la Delegación de Misiones, y luego Cecilia y Manuel, que también están por aquí, han estado en Perú, y luego hay otros que han estado en República Dominicana, y algún otro que han estado también en Mozambique. Con lo cual, pues, ha sido una iniciativa que hemos tomado, que nos cuesta mucho, porque las demás instituciones que estáis aquí, o Casa Ecumene, los laicos javerianos, los laicos combonianos, los laicos espiritanos, yo qué sé, todos estos tenéis al menos una infraestructura que ya está funcionando, mientras que el delegado cuenta simplemente con lo que conoce, y conoce poco, por lo cual pues es complicado. Pero bueno, intentamos hacerlo. Pero creo firmemente en la vocación laical, creo firmemente. Me he formado en muchos sitios, pero entre otros he sido 15 años responsable del movimiento Acción Católica General de Madrid, y donde surgió Ocasa. Y por lo tanto ahí aprendí la importancia que tiene en la Iglesia que el seglar sea seglar y se tome en serio la responsabilidad que Dios les tiene encomendado por el hecho de ser cristiano laico. Y eso me ha servido también pues para eso, para que los laicos que estáis dedicados a la misión pues lo comprenda, lo entienda y lo intente vivir. Por lo tanto, yo doy gracias a la Calm por haber organizado esto, por haber colaborado porque estamos celebrando, si no lo saben ustedes, esto es la semana, el Día del Misionero Diocesano, que es mañana, Día de la Ascensión del Señor. En la Diócesis de Madrid se optó desde hace muchos años, yo me lo encontré así y llevo ya 10, y como dicen los niños, y voy para 11, que el Día del Misionero Diocesano es el Día de la Ascensión del Señor. Para mí es una complicación enorme porque cae al lado de otra jornada que es la de vocaciones nacionales, y eso me fastidia enormemente porque hay que estar corriendo, como dicen en mi tierra, Navarra, como correr como un puto, ¿verdad? Estar todo el día como los cerdos corren, los cerdos trotar como putos, ¿no? Pero bueno, es mañana en la catedral, el cardenal enviará a 14 misioneros
de entre ellos 4 son seglares, luego están los de Verbum Dei, que son consagrados, y luego está un hermano salesiano, y luego sacerdotes. Entonces eso, y hemos tenido otros 2 actos. El jueves pasado tuvimos aquí un encuentro de información y de testimonio de lo que es la vida misionera de la Diócesis de Madrid. Ayer tuvimos una cosa muy novedosa para la Diócesis de Madrid, por lo menos desde que yo estoy, que es un concierto misionero, donde estuvo un rapero y estuvo un cantautor, y fue la pera. A mí me dejó alucinado, estuve impresionado. Es verdad que a mí me cuesta más esto de bailar allí todo delante de todo el mundo, pero bueno, me fui atrás y hice lo que pude. Y este acto que le pedí a la CAL, representada por doña Lola, él lo realizó. Y ya está, ¿no? Vale, muchas gracias. Muchas gracias, José María. Bueno, pues buenos días a todos. Como bien ha dicho José María, este foro en el que estamos ha sido un poco promocionado y bueno, impulsado por la CAN, que para el que no sepa es la coordinadora de asociaciones de laicos misioneros, de las que muchas de las asociaciones que están aquí son miembros, y bueno, que ya desde hacía tiempo se venía pensando en un espacio, en un momento en el que poder coincidir y compartir experiencias un poco en relación a eso. Bueno, ante nada, yo soy José Antonio Rodríguez, soy misionero de Ocasa, con mi mujer Susana, que está ahí sentada en el centro. Estuvimos 8 años en República Dominicana, con nuestras hijas que nacieron allí y demás. Bueno, como yo, obviamente, creo que ha quedado claro, pero por si acaso lo digo, como yo, hoy todos los que estamos aquí sentados y vamos a compartir somos misioneros laicos. Bueno, no todos sois misioneros laicos, hay misioneros religiosos también. No digo los que vamos a compartir. Los vais a compartir, vale, perdón. En el panel, discúlpame. Quizá no ha quedado claro. Los que vamos a hablar aquí un poco en el panel o vamos un poco a presentar somos misioneros laicos. Bueno, de diferentes asociaciones y grupos. Como todos nosotros, todos los misioneros laicos, entendemos que nuestra vocación es una vocación específica, y me explico. La vocación misionera es una vocación a la que estamos llamados todos los bautizados, pero en nuestro caso la vocación misionera está, bueno, pues fundamentada en el decreto Ad Gentes de los obispos, ¿no? Que en su capítulo 1 de los principios doctrinales dice: el fin propio de esta actividad misional es la evangelización e implantación de la Iglesia en los pueblos o grupos en los que todavía no ha arraigado, de suerte que de la semilla de la palabra de Dios crezcan las iglesias autóctonas particulares en todo el mundo, suficientemente organizadas y dotadas de energías propias y de madurez, las cuales, provistas convenientemente de su propia jerarquía, unida al pueblo fiel y de medios connaturales al pleno desarrollo de la vida cristiana, aporten su cooperación al bien de toda la Iglesia. Por tanto, esta misión, como describe este capítulo, o sea, este texto de Ad Gentes, es una misión que preferentemente se hace en otros países diferentes a los nuestros y para iglesias que todavía no están lo suficientemente fuertes. Por tanto, entendemos que esa es la especificidad de esta misión nuestra. El ser una misión en salida hacia otro sitio, diferente al nuestro de origen, y hacia iglesias que todavía necesitan de un pequeño impulso para constituirse como iglesias locales con toda su entidad. Esta ha sido una tarea que durante años pues, han asumido y ha estado en manos de sacerdotes, religiosas, pero desde hace ya unos cuantos años pues, los laicos formamos parte de ella. Que la venimos haciendo y realizando pues, con el mismo cariño, el mismo tesón y las mismas ganas que la han estado haciendo pues, los sacerdotes y religiosas durante todos estos años. Y que desde nuestro punto de vista creemos que la dotamos de una nueva dimensión, que es la de ser testigos del Evangelio en el mundo, ¿no? Porque la mayoría de los laicos somos pues, trabajadores, empresarios, padres, madres, y eso nos hace ser pues, un vehículo privilegiado en algunos casos de transmisión del Evangelio a las gentes a las que vamos a acompañar y a las que vamos a servir.
Esta tarea que parece y que es tan bonita, interesante, enriquecedora, llena de posibilidades, pues no está exenta también de dificultades y retos, como muchos de aquí sabemos. Por eso esta tarea pues, es muy difícil de realizar si se hace en solitario, por libre, sin contar con otros recursos que solo nuestra propia fe y nuestra buena voluntad. Por eso desde la CAM estamos muy claros en que para que esto pueda hacer un trabajo, podamos hacer un buen trabajo, que sirva a los otros y que nos ayude a crecer a nosotros y a los demás, como cristianos, para poder armarse como comunidades, con entidad propia, con iglesias que sean iglesias locales, que sirvan a la gente a la que agrupan, ¿no? Es necesario aportar cariño, amor, etcétera, pero también es necesario formar agentes de pastoral que en todas las áreas que necesita una iglesia local. Y esto solo es posible, desde nuestro entender, si las personas que van a realizar esta tarea van lo suficientemente formadas y preparadas para ser agentes de promoción y formación de estas personas y comunidades, que en un fruto van a ser protagonistas de sus propios destinos. De ahí que, como os contará a continuación José, la formación es uno de nuestros pilares como asociaciones y como grupos misioneros. Además, esta vocación específica de la que hemos estado hablando, nuestra, no es algo que todos hemos tenido claro desde el inicio. Es algo que surge a partir de esa fe propia que tenemos cada uno, de esa formación compartida y del acompañamiento prudente y oportuno de otros compañeros y compañeras que han sido misioneros al igual que nosotros. Se realiza un proceso que muchos conocemos, en el cual se va colocando esa opción o preferencia inicial en un lugar de nuestra vida en el que pasa a ser una vocación clara y definida, que trasciende mucho más allá de los años que pasamos en otras iglesias fuera de las nuestras, aportando nuestro cariño, nuestro saber hacer, toda esa formación que llevamos, y que nos convierte en misioneros agentes pues, para el resto de nuestras vidas. En nuestras propias iglesias, en nuestras propias comunidades, pero siempre con una mirada puesta en esos lugares donde se nos necesita, donde se conoce menos a Dios, donde hace más falta que se hable de ese amor de Dios. Y bueno, yo no me extiendo más. Yo creo que desde esta pequeña contextualización de lo que todos los que estamos aquí entendemos que es, y entendemos cuando hablamos de lo que es un misionero laico o una misionera laica, es de donde vamos a comenzar pues, presentando un poco a los ponentes, la gente que va a hablar hoy en esta mesa y que nos van a contar un poco desde sus experiencias personales. Pues vamos a hablar un poco de esas experiencias y también de aspectos concretos de la vida de los laicos misioneros. Entonces yo comienzo presentando un poquito a los que vamos a estar y los que van a hablar un poquito ahora a continuación. Os presento aquí a mi derecha del todo a Auxi y Fernando, ¿verdad? Matrimonio misionero, miembros de los laicos misioneros javerianos, que han estado por 2 ocasiones en misión. La primera en Burundi, en Gasura, entre el año 2002 y 2005. Fueron en comunidad con otra joven laica javeriana, Marta Barral. Fueron con una hija, Irene, de 3 años, y allí adoptaron a Mario y tuvieron a Carmen, ¿verdad? Y la segunda experiencia fue en Camerún, en Yaoundé, entre 2007 y 2009, y siempre han trabajado en el ámbito sanitario, pero también en el educativo y de promoción de jóvenes con los Batuas, ¿verdad? Se pronuncia así, pigmeos, en Burundi. Bueno, pues ellos son Auxi y Fernando. A continuación, aquí a mi derecha, están Cecilia Rey y Manuel Cuervo, pero son Auxi Nieves y Fernando Arrieta, me he dicho el apellido, disculpadme. Luego Cecilia Rey y Manuel Cuervo, ¿verdad? Matrimonio misionero, que son miembros del grupo Jóvenes para la Misión de aquí de la Delegación de Misiones de Madrid. Han dedicado 2 años de su vida a la misión, entre el 2016 y el 2017, en el Vicariato Apostólico de San Ramón, en la selva central de Perú. Han colaborado en la pastoral parroquial, en la Cáritas diocesana y en la asistencia a poblados indígenas.
Bueno, luego aquí a mi derecha inmediata tengo aquí al compañero Carlos Córdoba, de mi asociación, OCASA, Cristianos con el Sur. Estuvo 3 años en Etiopía, entre el 2009 y el 2012. Es solito, allí, en la localidad de Abobo, en la región de Gambela, perdón, está en una red. Su trabajo se centró fundamentalmente en apoyar la logística del Centro de Salud de Abobo, aunque también colaboró en la animación juvenil de la vida parroquial. Y por último, aquí a mi izquierda, está José Francisco Barberá, lleva 33 años en Ecumene, de los cuales 12 años ha estado en México, en Guerrero, compartiendo vida con el grupo indígena de los mixtecos. Y ha estado también 1 año en la República Democrática del Congo, trabajando en el ámbito educativo, fundamentalmente dando clases y demás. Y en la actualidad colabora en la Fundación Vicente Garbia, que se dedica a trabajar en también ámbito educativo, becas escolares, en colegios, etc. Y con él es con el que vamos a empezar con esta pequeña mesa, que nos va a hablar un poco de la formación en las asociaciones misioneras de la CAR. Pues la verdad es que, visto el panorama, creo que todas, o casi todas, habéis estado en misión, tenéis la experiencia de misiones. Entonces yo digo, bueno, pues, ¿qué puedo yo añadir a ese proceso formativo de misiones? Bueno, pero bueno, ya puestos, y puesto que lo tengo preparado, pues hay que decirlo, ¿no? Bueno, lo que he hecho es pues hacer un poco los puntos en común que las distintas asociaciones pues hacemos en el proceso formativo, que prácticamente pues coincide con el decreto agentes, sobre lo que nos dice el decreto agentes del proceso formativo. Bueno, y este proceso formativo empieza ya desde el primer contacto, con el envío de correos, respondiendo a las dudas que puedan tener los futuros laicos misioneros. En fin, un proceso que dura 3 meses, donde pues hay un diálogo de motivaciones, hay un contacto personal, en fin, y se le aclara sobre todo porque no siempre los que llaman a la puerta son laicos misioneros, a veces vienen voluntarios, y conviene aclarar que somos iglesia, que no somos una ONG, pero aún así nunca se les cierra las puertas a nadie. O sea, si un voluntario pues está dispuesto a entregar 2 años de su vida por humanidad, no por una vocación, no se le cierran las puertas. De hecho, nosotros, bueno, ha estado conmigo, ¿no?, esta persona que dice, mira, yo es que quiero estar porque sí, porque es que yo quiero hacer algo por los demás y quiero estar 2 años. Ah, pues muy bien, estupendo. Y además era muy majo. O sea, y en esos 2 años que estuvo allí en misión se entregó a tope. Se entregó a tope, pero se notaba que andaba buscando algo más. Y de hecho, acabado esos 2 años, es sacerdote. Está aquí en Madrid. O sea que cuando ya van aunque se digan voluntarios y que quieren hacer algo, es que van buscando siempre algo más, ¿no? Y bueno, pues lo que decía, que no se le cierran las puertas a nadie, ¿no? Y entonces, al cabo de esos 3 meses más o menos de correos, si se ve que tiene disposiciones, entonces es cuando se le invita a vivir en comunidad, durante 1 año al menos. Vivir en comunidad o bien encuentros de convivencia, ¿no? Esto ya depende de cada asociación. ¿Por qué? Porque cuando uno va a misión tiene que convivir allí y tiene que saber convivir. Porque si va allí a misiones y siempre hay problemas, si surgen discusiones, pues hay que saber arreglar todo eso, ¿no? Y eso se arregla sabiendo vivir en comunidad. Y además, pues necesita pues también adquirir unas ciertas disposiciones interiores, como puede ser pues diálogo, espíritu de oración, paciencia en las dificultades, en fin, es todo un proceso que dura más o menos 1 año.
Y durante ese año también, pues también tiene que recibir otro tipo de formación que, digamos, que abarca lo que es la Biblia, teología, misionología, en fin. Desde la CAN, bueno, no solamente desde la CAN, sino hay distintas patrocinadores como la OMP, la CAN, la CONFER, que desde el año 1991 han creado la Escuela de Formación Misionera, ¿no? Y es una, digamos que todas las asociaciones, pues en general, suelen enviar a esta escuela de formación misionera, pues para aprender, digamos, pues estas aptitudes de misionología, teología, en fin, todo eso, ¿no? Y entonces es un curso que dura 3 meses. Este año empieza el 17 de septiembre hasta el 14 de diciembre. Y bueno, el contenido pues son 5 bloques, ¿no? Es una realidad mundial, es los signos de los tiempos, una lectura cristiana de los signos de los tiempos, la violencia, la cuestión ecológica, en fin, son 5 bloques. El último bloque son talleres, afectividad y misión, elaboración de proyectos, un tema muy importante que es salud y misión, sobre todo cuando uno va a países pues, así como el Congo y tal, ¿no? Pues hay ciertas enfermedades como el paludismo o en este caso el ébola, que pues parece ser que hay un nuevo brote en el Congo, ¿no? Que ya creo que ya hay como 13 personas que han muerto, ¿no? Entonces pues son cosas que hay que saber y estar muy informados y saber cómo protegerse ahí un poco también. En fin, durante ese año pues es saber convivir y tener, digamos, una serie de conocimientos sobre misionología. Bueno, y una vez ya que ya se encuentra, ya digamos, se ve que está apto para ir, pues una vez allí no acaba todavía el proceso formativo, porque allí en la misión debe completar ese proceso formativo, porque debe saber, digamos, inculturizarse allí, debe saber, pues, saber contactar, entrar en ese tejido que tiene el poblado de allí, ¿no? Saber, pues, estudiar un poco las estructuras sociales del lugar a donde va. Porque, por ejemplo, a nosotros en concreto, en el sitio donde estábamos, pues, muy bien, o sea, nosotros nos reíamos con la gente, eso sí, no sabíamos el idioma, o sea, era el mixteco, no había, digamos, un método para poder aprenderlo y allí nos teníamos que valer de traductores. O sea, íbamos a la iglesia con los catequistas, con el pueblo y traductores. Y no solamente eso, llegó un momento en que ya no veía nadie. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no veía la gente? Y claro, resulta que en esa zona pues hay unos meses que la gente pasa hambre. Se acaba el maíz y hasta la siguiente cosecha pues pasa hambre. Y nosotros no sabíamos nada. Y claro, entonces precisamente el estudio de estas circunstancias es lo que nos permite, digamos, estar más cerca del pueblo, saber cómo afrontar esas situaciones que las afrontamos, ¿no? En fin, saber inculturizarse en el sitio a donde se va. Y sobre todo, y también, pues eso, si uno va solamente por 2 años, hombre, sabiendo, digamos, los rudimentos del lenguaje, todavía, ¿no? Pero una persona que tenga que ir, pues ya, no sé, 5 o 10 años, pues ya tiene, digamos, que saber, digamos, profundizar mucho en su lenguaje, en la lengua propia. O sea, si uno va al Congo y tal, pues no tendrá problemas, porque sabiendo el francés o el suajili un poco, pues todavía, ¿no? Pero, por ejemplo, en el sitio donde estuvimos nosotros, que son con los mixtecos, que no había método, que no había nada, pues aquello era un caos. O sea, era siempre dependiendo de alguien que supiese un poco el español, pues para poder defenderse un poco, hasta que decidimos, pues no. Vamos a hacer un método de mixteco.
efectivamente, buscamos, o sea, aprovechando un voluntario, era licenciado en Hispánica, durante varios años se estuvo elaborando un método de mixteco y un diccionario, ¿no? Fue, digamos, lo que se aprovechó para futuros misioneros o voluntarios pues, poder aprender ese lenguaje y poder defenderse. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a empezar un poco lo que es esta transmisión de experiencias de los compañeros. Lo vamos a hacer en un formato panel. Yo voy a lanzar una pregunta para todos y vamos a ir respondiendo pregunta a pregunta. Tenemos aproximadamente una horita, entonces vamos a ver si podemos en 3/4 de hora, 50 minutos hacerlo, para abrir un pequeñito turno de preguntas, porque bueno, siempre hay cositas que es bueno abundar o alguien que querrá preguntar alguna cosa y así damos la oportunidad. ¿Os parece? Entonces, bueno, voy a lanzar la primera pregunta. Y la voy a lanzar en formato un poco la campaña que hemos iniciado de difusión del laicado misionero, que si no lo habéis visto está en los folletos, se llama Cambia de rollo, da un paso más, ¿vale? Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo y cuándo os disteis cuenta de que vuestro rollo era el rollo misionero? Ahí os dejo la pregunta. El que quiera, la que quiera, por favor. Nos quedáis todos ya para... Todos a la venga. O si queréis por orden y ya está. Y te ha tocado. Bueno, pues el cómo y el cuándo, muy brevemente, porque no se trata de contar la historia. Pues yo estaba en la parroquia de San Germán y una amiga pues me habló de ir a una convivencia de los combonianos que eran misioneros y tal. Yo en esos tiempos vivía pues las realidades más concretas de mi parroquia, de mi barrio, de tal, y de la universidad además, y bueno, este tema misionero no me lo había planteado yo en la vida, pero fui a esa convivencia de combonianos y bueno, empecé a escuchar sobre realidades, sobre cultura, sobre gente, sobre pobreza, sobre tal, y fue una llamada de atención o un momento especial que bueno, en el que me hizo pararme, empezar a plantearme que esta realidad podía tener que ver algo con mi vida, y luego van surgiendo diferentes signos a lo largo de tu vida que te van llevando por el camino, ¿no? Pues en breve conocí a Ausi en una acampada que había en ese momento del 07, que iba en torno también al mismo rollo del empobrecimiento de los países y demás, de la demanda de ayuda, ¿no? Y ya pues de ahí conocí en otra convivencia a los javerianos, y ya pues es un poquito en el grupo donde me quedé. Ahí ya también volví a encontrarme con Ausi, y entonces de allí, más o menos en esos tiempos, pues empecé a participar de los grupos, a entrar más en esa realidad, y pues lo que Dios me hizo la pregunta de, bueno, ¿y tú, frente a todo esto que te estoy transmitiendo, que estás conociendo, es que tienes algo que decir, es que puedes hacer algo, eres tú responsable de algo, y si lo eres, pues ¿qué puedes hacer? Y es donde yo creo que tanto yo como Ausi, como el grupo al que me incorporé, creando la Comisión de los Javerianos, pues yo creo que nos fuimos viendo la necesidad de dar a eso respuesta. Por eso iniciamos una comunidad para intentar responder, y no me enrollo más. Bueno, yo también comparto historia, como habéis visto, pero mi parroquia de base era Virgen de los Llanos, y sigue siendo, porque nos hemos quedado en el barrio y seguimos estando. Entonces yo formaba parte de los grupos de jóvenes, como catequista de chavales que se preparaban para la confirmación. Siempre tuve una sensibilidad llamada un poco hacia los pobres, y siempre me debatía entre la ayuda entre los pobres del cuarto mundo. En ese momento había
bastante problema con la drogadicción y trabajamos con ellos. Y por otro lado también pues lo que era el tercer mundo, ¿no? Yo soy, en ese momento, estamos hablando pues alrededor de los 18, 22 años, ¿no? Había empezado a estudiar medicina, también pues por esa llamada al servicio de los enfermos y sobre todo de los más pobres. En nuestra parroquia los misioneros javerianos hacían animación misionera y nos invitaron pues a sus grupos de animación misionera. Y ahí pues empezamos a acudir, pues yo creo que era una reunión una vez al mes. Bueno, se nos abrió un mundo que era como especial, de gentes lejanas de otros países, muy atractivo y bueno, pues ahí fue llamando poco a poco la atención y mostrándose el interrogante de si tu servicio, siempre desde el servicio que Cristo te llama hacia los pobres, ¿hacia qué pobres? Y sí que es cierto que nos juntamos en las movilizaciones de la campaña del 07, allí me encontré con Fernando, posteriormente coincidimos en los grupos de formación también de los javerianos y se fue discerniendo una vocación primero personal y luego ya en pareja, de si nuestro proyecto de vida, a lo que estábamos llamados, podía ser una familia misionera. Y ahí estamos trabajando. En esa búsqueda de si se puede ser misionero como laico, nos encontramos en ese momento un grupo de jóvenes que yo creo que fue el germen de nuestra comunidad que ahora continúa, que es Laicos Misioneros Javerianos. Y bueno, con discernimiento, con ejercicios espirituales personalizados y demás, pues llegamos a formarla y así es más o menos. Esto ya vamos como casi 20 años, o sea que intentando seguir profundizando y caminando con las circunstancias que cambian la vida, pero vamos, el rollo empezó así. Bueno, pues yo personalmente vengo de una familia cristiana creyente, pero hemos estudiado en colegios aconfesionales estatales. Y en la universidad, bueno, somos 5 hermanos. Mi hermana mayor sí que conoció el movimiento de la Acción Católica, el movimiento de seglares. Y bueno, pues los 5 hermanos entramos a formar parte de diferentes grupos en parroquias. Y bueno, en la universidad, haciendo unos ejercicios espirituales, me encontré con Cristo y ahí un poco pues empecé a vivir la vocación laical, ¿no? El movimiento que te ayudaba a decir, esto a mí me ha dado la vida, sentirme tan amada por Dios y esto pues tengo que darlo, ¿no? Que a mí lo he recibido de una manera muy, muy gratuita. Y bueno, pues empezamos a caminar. Lo primero que encontré fue la vocación laical, ¿no? En la Acción Católica durante muchos años, formándonos, pues haciéndonos responsables de la responsabilidad que tenemos los laicos, ¿no? Como ha dicho antes José Antonio, ¿no? Sí. Ha dicho, ¿no? Pues como sentirnos, en verdad que hay sitios donde los sacerdotes y las religiosas pues a lo mejor no pueden llegar, estamos metidos, ¿no? En el campo profesional pues tenemos la responsabilidad, el derecho y el deber de hacerlo, ¿no? Entonces ahí fuimos creciendo y bueno, pues recordaré siempre un día en una formación de Acción Católica que el consiliario, aquí presente José María Calderón, pues dijo, cuando lleguemos al cielo, si llegamos algún día al cielo y nos diga Dios, ves a esos asiáticos, a esos africanos, pues mira, no están aquí porque nadie les habló de mí, ¿no? A mí eso me cogió muchísimo porque hasta ese momento había hecho apostolado en la universidad, en mi ambiente, con la familia, pero no pensaba más allá de Madrid, ¿no? No pensaba en la evangelización, en la misión a gentes, ¿no? En ir a hablarles de Jesús a gente que todavía. Y bueno, pues así también empezó a surgir que yo organizaba experiencias de voluntariado misionero en los veranos con compañeros de Acción Católica y yo decía, oh, me gustaría algún día, ¿no? Y veías que venían felices, me gustaría algún día pues poder hacer eso, ¿no? Ya conocí a Manuel en Acción Católica, nos casamos, pues ahí discernimos la vocación matrimonial, o sea, la vocación laical, matrimonial, y bueno, pues nos invitó un chico en unos ejercicios espirituales a pertenecer a la delegación de misiones, a la Asociación Jóvenes para la Misión y a trabajar en la animación misionera de la diócesis.
y bueno, ya que cuente más, porque si no, entonces... Y ahí tuvimos nuestra primera experiencia de misión en Etiopía y Cecilia desde ese momento ya dijo que teníamos que irnos a una experiencia más larga. Fue en el 2009. Del 2009 al 16, que nos fuimos a 2 años a Perú, pues estuvimos en Sierra Leona, estuvimos en Cuba, en Marruecos, con experiencias cortitas. Y fue en Cuba en 2015 cuando ahí ya el Señor me tiró del caballo a mí y vimos claro pues, que nuestro rollo era ver, ¿no? Profundizar, dar 2 años de nuestra vida al menos a una experiencia más larga de misión a donde la Iglesia nos quisiera enviar, ¿no? Y así es como nos ofrecimos a José María que nos buscara un lugar de habla española precisamente por la dificultad, ¿no? De que es verdad que si te vas a un lugar donde no sabes el idioma, pues el primer tiempo largo es aprender el idioma, porque si no, no puedes hacer misión si no sabes el idioma, claramente, ¿no? O sea, puedes estar, puedes acompañar, puedes hacer muchísimas labores, pero misión, si no sabes el idioma, pues no puedes hacer. Entonces dijimos, de habla española, donde la Iglesia lo necesita, y allí nos vamos. Nos dijo Perú y allí estuvimos. ¿Toca a mí? ¿Vas a hacer? Pues, a ver, bueno, el rollo de la misión yo creo que siempre ha estado, siempre me ha gustado mucho, pero para otros. Cuando lo veías desde el colegio, ¿no? Cuando venía alguna a contarte su testimonio, su vida, y te quedabas con la boca abierta y decías, macho, madre mía, qué historia, ¿eh? O, por ejemplo, en mi casa, que un tío de mi madre ha sido misionero, falleció a raíz del conflicto de los Grandes Lagos en el Congo, y me acuerdo que venía cada 3 años en vacaciones y le escuchabas hablar y la verdad es que te quedabas enamorado, pero nunca te planteabas que esto era algo para ti. Y menos como laico, ¿no? Era una cosa excelente, que te cautivaba, pero decías, esto es para otros. Poco a poco, como han avanzado los años, en la vida parroquial, la verdad es que estoy muy agradecido a toda la gente que me he encontrado en mi vida, para lo bueno, para lo malo, en la parroquia, sobre todo para lo bueno, pues te ha ido ayudando mucho en los grupos, pues a entender el mensaje de Jesús, a intentar ponerlo en práctica, encarnarlo en tu día a día, en tu vida, en tus historias, y bueno, pues así poco a poco fueron pasando los años y pues te ibas comprometiendo en la vida parroquial, que es muy importante. Yo creo que esa primera experiencia de compromiso aquí, en las realidades que tenemos también nosotros de pobreza, de desigualdad, etcétera, etcétera. Y poco a poco, pues eso de pensar en otros, decir, ¿y para ti? ¿Y para ti? Me acuerdo que me lo dijo un día un misionero, digo, no, yo no lo hago para eso, no. Eso, no. Dice, ¿de qué tienes miedo? Digo, pues de muchas cosas, ¿no? digo, de muchas cosas. Digo, no, bueno, te lo podías pensar, mira tú que has tenido un tío misionero, bueno, tal y cual. Y bueno, me gustaba, me encantaba, pero ya digo, no me lanzaba. Y bueno, pues esperamos, pero yo también empezaba a sentir que algo seguía ahí, ¿no? Y con el tiempo, pasando los años y tal, pues conocí Ocasa a través de un matrimonio que también había estado en Zambia, de mi pueblo, soy de Daimiel, un pueblo de Ciudad Real, lo notáis, ¿no? Que soy un poco de pueblo para hablar, ¿no? Pero lo tenéis en cuenta. Y entonces, pues me empezaban a hablar, y dices, ¿no? Desde el punto de vista del laicado, del laico. Y digo, pero los laicos también pueden ser misioneros. Hombre, claro, yo lo había entendido igual para la vida consagrada y tal, pero mira, nosotros hemos sido laicos y tal, si quieres puedes ir a conocer Ocasa. Y bueno, si es conocer sin ningún compromiso, esto es como cuando me quieres comprar algo, pero si no sin un compromiso y tal, bueno, sí, porque tenía muchísimo miedo, la verdad es que tenía muchísimo miedo, es verdad que, como digo, desde pequeño la palabra misionero me sonaba mucho, me considero un enamorado de Jesús y tal, pero me daba muchísimo miedo, mucho reparo, a lo mejor también algún tipo de complejo, mira, yo se lo puedo, eso es para otro, es que lo escuchas y me enamoro, de verdad, pero que eso es para otra gente, ¿no? Pero bueno, era para otra gente, pero se conoce que Jesús tiene sus armas, ¿no? Y te va a ir colando, y pues fui a conocer Ocasa, allá me acuerdo ya, hace mucho tiempo ya, el año 2000, no sé, porque también luego, Tere lo puedo decir, que fue una de mis formadoras, pues me lo estuve pensando también mucho tiempo y tal, pero
Estuve haciendo nuestro proceso de formación un par de veces porque el primer año digo, si es que está muy bien, si está, me gustó y tal, pero que ya digo que me tenía muchísimo miedo, muchísimo reparo y tal y cual, pero sí es verdad que la formación, el escuchar a los testimonios de los laicos de Ocasa, me fue cautivando, ya me fue enamorando, entonces pues ibas poco a poco planteándotelo, el tiempo te lo planteas, hablándolo en casa y demás, pues vas eliminando miedos, y claro, también complejos, ¿no? Y porque no puedes, oye, te sientes llamado y vas diciendo que mira, que esto es algo que de verdad que uno, pues, oye, que de verlo para otros, pues lo acaba viendo para uno mismo. Y así fue como me lancé, dije que sí, ya, bueno, ya sí, dije, como fue, con mi familia, vamos, que me lancé a la misión, vamos, que me lancé. Y me propusieron irme a Etiopía y como yo no sé decir que no, pues me fui a Etiopía. Y allí, sí, mira, pues, estuve haciendo el curso de misiología, formándome y tal, y allí estuve viviendo unos años de mi vida que lo recordaré para siempre, porque la verdad fueron fabulosos, ¿no? Luego te acuerdas, todos tenemos nuestra historia, ¿no? Y si echamos la vida atrás nos acordamos de cuando empezamos, como habéis dicho vosotros, de todo esto, ¿no? Y yo me acordaba de cuando mi tío, por ejemplo, te llevaba allí, estuve como y te hablaba de los negritos, te enseñaba fotitos, pues, pues ahora soy yo, mira, me he hecho grande, casi nada más. El que está aquí ahora de misionero también, la verdad es que es algo que me cautivó y ya digo, fue un proceso muy largo, de mucho tiempo, yo creo que al final fue un poco dar gratis lo que hice gratis y la verdad la experiencia del encuentro con Jesús que me ayudó mucho pues eso, a eliminar los miedos, barreras y seguir hacia adelante. Ese fue un poco el rollo, ¿verdad? Muy bien. Que continuará. Bueno, pues con el partido de tenis ha venido de allá para acá, ahora vamos a ir de acá para allá, ya que te veo lanzado. Déjame descansar un poco. No, cuéntame, ¿qué luces y qué sombras has tenido en la misión? Va para todos lados. Luces y sombras. Sí, tampoco digo que me cuentes los 3 años, pero un poquito así, a modo global, sin tampoco ir al detalle, pero cosas positivas, negativas, retos, dificultades, no sé. Lo positivo es mucho más que las luces, mucho más que las sombras, ¿no? Podríamos nombrar, por ejemplo, el tema de las barreras que uno mismo se pone, ¿no? Cómo Dios es capaz efectivamente, de mover montañas. Cuando tú dices, no, yo es que no, pero eso lo valoro mucho, ¿no? Yo es que no puedo ir, qué miedo, mira, lo que somos laicos, que antes lo comentaba el delegado, también dice, mira, ahora es que te vas y dejas tu trabajo y tal, y es que yo no voy a poder, y mira, en Etiopía y hablar lenguas, y yo no sé ni hablar ni el castellano y tal, y dices, y la verdad es que luego, pues como verdad que se mueven esas barreras que te pones, esas montañas que te has puesto, cómo se pueden mover. La misión te ayuda a descubrirte a uno mismo. La experiencia de encuentro con hermanos de otras realidades, de otros países tan lejanos, aunque el mundo es un pañuelo, pero bueno, tú montate en un avión 10 horas, sabrás cómo no es tanto un pañuelo, ¿no? Y entonces, pues dices, ese encuentro, el conocerse, el compartir y el recibir más que el dar de la gente. Pero al final dices, bueno, la gente que te pregunta, ¿y qué has hecho? ¿Y qué has ayudado? ¿Y qué te prometiste? Dice, bueno, pues si lo veamos bien, he recibido muchísimo más de lo que has dado. Al final es una gracia. El enrollarte, hablamos de rollo, enrollarte en el mundo misionero, la verdad es que, y el conocer tanta gente, tanta experiencia, el mundo asociativo nuestro, lo considero una luz, ¿no? Una oportunidad más allá de, bueno, diferentes puntos de vista. Es que todo es luz, es que esto es una luz, ¿sabes? Es un poco más así lo que pensaba. Las sombras son en el mundo laico, que también lo comentaba antes, decir, son las prisas. Por ejemplo, veía el cartel digo, ya no sé ni leer en amárico, ya se me está, puede ser, ¿no? Como que nos vamos por un determinado tiempo, nosotros, ¿sabes? ¿No? La formación, pues la gente nos pregunta, uy, ¿cuánto tiempo? ¿Es mucho tiempo? Y tal, igual, y quizás las prisas por hacer cosas nos puede llevar a veces a precipitarnos, ¿no? Creo que al laico a lo mejor le cuesta un poco más dejarse llevar, ¿no? Y nos ponemos, lo digo por mí, ¿no? Sí, porque
Pero yo me acuerdo de José Manuel Madruga, ¿no? Que nos decía eso, ¿no? Que la prisa de los laicos quizás sea a veces una sombra más que una luz. ¿Sí? Más, si me acuerdo mal, te lo diciendo más, si las he estado pensando, ¿sabes? Pero un poco así. Vale. Pues yo estoy con él, o sea, para nosotros es un tiempo de gracia de Dios donde casi todo es luz, porque es un compartir la vida con nuestros hermanos peruanos, donde hemos sido recibidos y acogidos de una manera increíble, como si fueran nuestra familia de toda la vida. Y si hay sombras, pues provienen, pues como bien dice él, provienen más de ti, de tus propios miedos personales, de nuestras limitaciones y de dejar de poner las cosas en manos de Dios, ¿no? Cuando tiemblas un poco y te equivocas y piensas que eres tú el que haces la misión y piensas que son tus fuerzas, ahí es donde vienen las sombras, porque te olvidas de que realmente fuiste llamado por Dios y que cuenta contigo como instrumento, pero la obra la hace Él. Y cuando te olvidas de eso porque tienes tus flaquezas y piensas que puedes con todo, que puedes con tus fuerzas y que puedes tirar para adelante, es cuando ahí vienen un poquito las sombras, ¿no? Porque ahí es donde viene el temor, ahí es donde viene la duda, ahí es donde viene lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, estaré haciendo poco, estaré haciendo, ¿no? Y empieza el verbo hacer y ahí es donde viene la sombra, ¿no? Porque es el verbo estar y el ser el que tiene que predominar en la misión, lo hemos descubierto nosotros, ¿no? El estar acompañando a la gente, el estar acercando a Dios y el compartir la fe, y el hacer viene después de ese estar, ¿no? Se hacen cosas, claro que se hacen cosas, no vas allí a tomarte una caipirinha, que también, o un jugo excelente de frutas, que también, pero es estar con ellos, es hablar con ellos, es compartir su vida, es compartir sus dolores, es compartir sus sentimientos, es compartir su visión de Dios, su visión del mundo, su visión de la iglesia, ¿no? Y abrir muchísimo el corazón, comprender que eso también es iglesia, por muy distinta que sea, porque sea en 4 palos, porque las imágenes estén rotas, desgastadas, ¿no? Y no estén brillantes, ¿no? Y entonces eso, ¿no? Las luces provienen de Dios, es una gracia del Señor espectacular, y las sombras vienen de nuestras limitaciones y el equivocar, pues que el que hace la obra es Dios, ¿no? Que el que evangeliza es el Espíritu Santo y que nosotros somos instrumentos suyos, que lo que mejor podemos hacer es pues dejar que Él haga en nosotros y impedir su obra buena. Y luego a lo mejor alguna sombra así que provenga de fuera, bueno, pues echar de menos a la familia, ¿no? Acordarte de la familia, sobre todo en tiempos así más familiares como puede ser la Navidad. La selva tiene una cosa buena al principio y luego dices, pues no sé si es tan buena, ¿no? No hay estaciones, es una eterna primavera. Y entonces al principio dices, pues qué bien, entonces ya manga corta, estupendo, ¿no? Bueno, pues llueve bastante, pero te sacas el paraguas, no pasa nada. Pero es 20 grados, 22 grados, 24 grados, ¿no? Para ellos frío es 18 grados y tú sigues en manga corta y ya te dice el obispo, no, ya verás cómo se te hace raro, ¿no? Porque pasa el tiempo y cuando te quieres dar cuenta dices, no, es que ha pasado agosto, ha pasado tal, y nos estamos en Navidad, pero ¿cómo Navidad? Estoy en manga corta, esto no puede ser Navidad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas te descolocan un poco, ¿no? Y entonces echas de menos a la familia y eso sí que sabes como una sombra, ¿no? Es una sombra positiva, en realidad, ¿no? Porque te acuerdas de los tuyos y, bueno, pues eso siempre es bueno, ¿no? Saber que tienes gente que te quiere, gente que está rezando por ti, que sostiene tu misión, que sostiene a la iglesia. Entonces, bueno, la sombra al final se traduce en luz gracias a Dios. Yo también voy a decir lo de Manuel, lo de los afectos, ¿no? Los apegos que tenemos aquí porque decimos nuestra familia, pero es que ellos también son nuestra familia, ¿no? Son criaturas de Dios, son hijos de Dios y yo siempre he dicho, bueno, que para mí los lazos de la fe a veces son más grandes que los lazos de sangre, ¿no? Pero el tema de tener apegos a este mundo, ¿no? Del que, como dice Manuel, pues echas de menos a la familia de sangre, pero ahí también pues disfrutas y dices de cómo viven ellos la Navidad, cómo viven ellos los tiempos litúrgicos del año, ¿no? Pero sí que no es un momento de luz porque tú te quedas como un poco, ¿no? Te coge, ¿no? Ese sentimiento te coge y no te deja disfrutar de y contemplar lo que estás viviendo allí.
Y luego otro tipo de sombra, yo creo que es el tema de ir con una mentalidad, ¿no?, de lo que hemos vivido aquí en nuestras iglesias de origen. Pues allí nosotros en Perú hemos vivido mucho el tema del ecumenismo, y primero empezando por los misioneros, por el obispo, el vicario franciscano, ¿no?, cómo lo viven de una forma tan bonita y con tantísima caridad, ¿no?, que aquí diríamos sectas, y allí dicen nuestros hermanos separados, y me parece tan bonito, ¿no?, de tratarlos con... Entonces, pues sombras porque sí, porque te cuesta, ¿no?, vienes con una serie de vivencias aquí, y cuando estás allí, pues a veces te sale, ¿no? Cuando estuvo el Papa Francisco ahora en enero visitando Perú, habló en Puerto Maldonado a los indígenas de que no dejaran que los de fuera hicieran un colonialismo ideológico, ¿no? Y yo a veces me he sentido así cuando decía, pues en Madrid las catequesis son así, pues y yo decía, pero cállate, vamos a ver cómo es aquí, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esas son sombras que, como ha dicho él, ¿verdad?, las ponemos nosotros, no nos las ponen ellos en la misión, ¿no? Y yo creo que pues eso es una sombra que no te deja disfrutar, ¿no? No te deja, no sé, sí, empaparte de todo lo que te está dando la misión, ¿no? Y yo creo que es una sombra que te puede agarrar mucho, ¿no? Y hay que intentar suavizarla y no dejarte que te coja. Nosotros, la verdad es que también el contexto, vamos, también el lugar donde hemos estado trabajando, pues en Burundi estuvimos trabajando esos 3 primeros años en el interior. Yo supongo que todos sabéis dónde está Burundi, pero está al sur de Ruanda, con una población de Hutus y Tutsis. Cuando nosotros llegábamos, pues todavía se sentía el conflicto. Entonces, y luego también trabajamos no en la capital, sino que nosotros sí que hicimos pues digamos que un cambio, aunque fuese en unas cuantas horas de avión, pero la gente con la cual nosotros trabajábamos pues vivían, yo no digo que en el neolítico, pero es que no habían salido de una colina. Entonces, ahí hay un choque de mentalidad, que cuando uno intenta hablar de inculturación, pues no puede dejar de ser lo que es. Y la cultura y la forma de ver la vida es que es muy diferente, muy diferente. Entonces, es cierto que por un lado es completamente enriquecedor, porque ellos tienen una forma de ver la vida completamente diferente. Y te muestran esas cosas que a ti te interrogan. Lo primero es que tú llegas allí y no hay tiempo. Entonces es verdad que frena completamente tu ritmo y te hace plantearte pues que se puede vivir de otra forma y que en esa forma de vida pues hay su riqueza. Pero claro, cuando tú vives de otra forma de vida, el intentar, digamos, asimilar todo esto supone un gran conflicto, un gran interrogante. Yo a veces digo, es como si tú vas al mar con unas botellas de oxígeno. Pues bueno, puedes nadar allí, pero es que eres de tierra. Entonces, pues como que a veces dices, es que yo me siento fuera de lugar, ¿no? Eso yo creo que es duro, ¿no? También en el campo de la medicina. Pues eso, yo de formación, o sea, soy cirujano de formación, llegas a un sitio donde la gente se te está muriendo por diarrea, malnutrición, no puedes operar, no tienes sangre, y dices, pues es que yo vengo de otros, o sea, todo eso supone mucho sufrimiento. Lo que no quiere decir que no sea enriquecedor, es decir, que las luces y las sombras van unidas, ¿eh? Pero sí que supone una experiencia completamente que te tambalea pues casi toda tu forma de ver. Por otro lado, también digo, es que tampoco nos tenemos que inculturar, porque si estamos aquí es para compartir las diferencias y crecer juntos, cogiendo lo mejor de un lado y de otro, porque si yo me inculturo completamente, pues me voy a mi casa, ¿no? Si no tengo nada que aportar y ellos somos iguales, pues entonces eso por un lado. También, por otro lado, pues vivir en
una zona de conflicto, pues hombre, a alguien que viene de un mundo y que cuando, yo me acuerdo, 22 de diciembre del primer año que llegamos, día de la lotería, tener que meterte debajo de la mesa porque hoy es tiro, que puede entrar por la ventana, pues hombre, tiene sus... Yo no diría sus sombras, ¿no? Quiero decir, que son nuestras limitaciones, sí, pero que cuesta vivirlas, sí, porque completamente te rompe. Además, pues también pues con una familia, ¿no? Con una niña de 3 años, la malaria, todas estas cosas que no son fáciles de vivir cuando tú estás en un sitio que dices, si enfermas, pues las posibilidades de tener, en Burundi no había un escáner en todo el país cuando nosotros estuvimos. Entonces, la gente se puede ir de la noche a la mañana y la gente se puede ir, es decir, nosotros no podemos ir. A nosotros se nos murió en Camerún un español turista de una malaria, o sea, estando allí. Todas esas cosas, pues tienen su suerte. Parece que yo solo estoy viviendo de sombras, ¿eh? Pero claro, como aquí todo el mundo dice es que la misión es una luz, efectivamente es una luz, porque ahora dices, a ver si mis hijos crecen y vuelvo ahí. Conclusión, es una gran luz, aquí te has sentido desarrollado, te han dado, pues eso, una vida, disfrutar de las pequeñas cosas, un montón de cosas, pero el día a día, pues sí que tiene ahí muchas dificultades. No sé, no sé lo que cuento. Sí, no, bueno, me parece muy importante remarcar la gran luz, es decir, pasamos momentos difíciles, bastante difíciles, pero cierto es que cuando te vuelves, sobre todo por temas familiares, que los niños ya crecen, siempre en los sitios que hemos estado, no hay ninguna condición de estudio, ni posibilidades, ni otro tipo de colegios donde puedan un poco llevar la educación que necesitan, pues cuando te vuelves por esos motivos, en nada estás deseando cuándo poder volver. Luego eso significa que realmente lo que te queda en el corazón es una gran luz, la misión, y estás deseando volver. Sí que es verdad que te topas o a lo mejor hay diferentes experiencias, pero que cuando vas un poco por primera vez, la visión es un poco más utópica de voy a ayudar, voy a ver, voy a con la población. Además, primero el voy a ni voy ni nada. Tú lo que acabas, que lo habéis comentado por aquí, es enriqueciéndote un montón y diciendo, si no he hecho nada. No he hecho nada y he recibido un montón. Pero es esa idea. Y claro, pues cuando empiezas en el día a día a trabajar, pues no todo es fabuloso. Pero como aquí o como en cualquier lado, es decir, el de al lado nuestra experiencia no es todo amor y caridad. Y bueno, trabajé en el mundo me vi involucrado en el mundo aparte de la logística del tema médico, de la construcción y demás, porque recibimos un dinero y entonces con los misioneros decidimos qué hacíamos, qué podíamos hacer con ello, construimos unos campos, de deportes, un cine, una biblioteca, etc. Y me vi involucrado en la construcción, y yo no tengo nada que ver, pero con ese sector. Y bueno, pues tenía a mi mando bastantes trabajadores y demás, y claro, pues en una cultura de supervivencia, pues el de al lado siempre está buscando a ver dónde puede sacar. Y eso es complicado, pues porque yo, si me doy la vuelta, me están robando. Y los medicamentos, demás, en laboratorio, pues tienen los bajo llave, porque desgraciadamente, cuando hay necesidad, creo que como cualquiera, pero es donde estás trabajando en ese momento, pues claro, surgen estas situaciones y son incómodas. Pero me parece muy comprensible. Bueno, ahora en España estamos viviendo todas estas cosas de tal, imaginaros lo que puede ser en una situación de supervivencia. Y otra cosa que veo complicada, menos en nuestro caso, como fue muy inmersos en la cultura africana, muy metidos y eso que hoy en día tengo familia africana y demás, y somos una familia muy multicultural y latina y demás, por circunstancias, pero es el hecho de que, claro, no dejamos de ser allí, pues, blancos, como nos llamaban por todos lados y tal, y bueno, somos los que gestionamos, por desgracia, un dinero, unos proyectos y demás, y entonces, bueno, pues, tenemos un poder, o tenemos
una visión que el verte con el de al lado como de igual a igual, encontrar como un amigo con el que compartir, encontrar un tal en la población local es muy complicado, que también lo entiendo, pero que claro, que ahí sientes una cierta soledad, o al menos nosotros sentimos una cierta soledad de poder compartir como aquí con el vecino, con el otro, más de tú a tú, ¿no? Por la diferencia ya estructural que hay cuando llegas, que es un poco inevitable. Y ese tipo de detalles, pero bueno, eso queda en nada con lo que te enriquece, que yo creo que se hablará un poco de influencia de tal, vivir en una cultura que te enseña unos valores estupendos y que además te enseña a cuestionar tu cultura. Tú vienes con una mentalidad muy occidental, muy europea y tal, y te ayuda a cuestionar y decir, ¿y nosotros qué estamos haciendo en nuestros países? Hay determinadas cosas que cómo es posible que las vivamos de esa manera, las hagamos de esa manera. Entonces esa es la gran luz, que te da luz a tu vida, la riqueza de su cultura, de los valores que allí aprendes. Ya que te has lanzado. Ya, bueno, pues eso, habéis regresado de hace un tiempo, unos más, otros menos. ¿Cómo ha influenciado esta experiencia que habéis tenido en la misión vuestra vida aquí? ¿Cómo ha influido? ¿En qué la ha cambiado? ¿En qué no la ha cambiado? Vale, pues ya casi enlazo con lo que estaba diciendo, casi un enlace que decía que me iba a pisar la respuesta. Pues efectivamente ahí me he marcado ahí dos momentos, porque en un primer momento viene muy tocado por la experiencia de misión, muy shock, y entonces efectivamente pues has aprendido a valorar el tiempo, a valorar todo lo que tienes, a valorar que salga agua de un grifo, a valorar que enciendas y haya luz, a valorar una sanidad, a valorar una carretera, a valorar los alimentos, todo lo cual has vivido en un clima donde no existe, donde no hay, y hasta tú que tienes, también tienes unas grandes limitaciones en acceso a todo ello. Y eso pues te ayuda a valorar lo que tiene, esa dimensión del tiempo, de bueno, es que a lo mejor el africano es muy así que el tiempo que tal, o eso puede ser una riqueza, o a lo mejor es que nosotros aquí estamos medio locos, porque la primera sensación mía fue llegas ahí a la primera cola del supermercado, los productos, así, pasando todo y tal, siguiente no sé qué, a pagar, no te da tiempo a sacar el dinero cuando te están dando la cuenta, cuando estás esperando el siguiente para poner los productos, y bueno, y toda esta rapidez por el metro, todo subiendo, bajando y tal, toda esta rapidez, pues en cuanto vienes al menos de África te descoloca absolutamente y dices, bueno, estamos un poco locos, ¿qué manera de vivir es esta? Creo que nos vendría muy bien algo de esa relajación y ese espíritu que tiene el africano de poder pararte, te encuentras con una persona y ponerte a hablar. Y no decir, no, es que un minutito porque es que tengo la reunión de tal, tengo que recoger al tengo que tal. No, tener tiempo es algo maravilloso. Y lo puedes vivir allí en África y el día de no tener tantos planes en el día, sino que tengo tiempo libre y haré lo que surja. Y el domingo es para ir a la misa y pues si tienes 1 kilómetro para ir a la misa, evidentemente no me hagas una misa muy corta porque me he venido de hace 10 kilómetros para que en 45 minutos me la aniquiles de eso, nada. El domingo es el día de la misa y se echan tus 3, tus 4, tus 5 horas en misa porque para eso ya hay que disfrutarlo y para eso estamos. Pues eso es una maravilla. Y así habría un montón de cosas, o sea que todas esas cosas te ayudan a valorar y a intentar cambiar la manera de trabajar aquí. Luego, como decía, hay dos momentos, uno cuando vienes con muchos ánimos y luego si no lo trabajas día a día, todo eso que has descubierto, aprendido, en breve estamos otra vez inmersos en el activismo, en el no parar, en darte tiempo a respirar, a hablar con el otro, a descubrir a la persona, a todo esto que te lleva a veces nuestra vida loca. Hay un lema que tienen los misioneros javerianos que es hacer del mundo una familia, ¿no? Y
cuando nosotros nos casamos, pusimos un lema y pusimos una familia para el mundo. Entonces, es cierto que nosotros hemos ido de misión, pero siempre hemos intentado tener una familia abierta, ¿no? Y claro, nuestra familia ahora, pues es verdad que es muy variopinta. De hecho, nosotros adoptamos a Mario en la experiencia que tuvimos en Burundi. Él tenía un añito y se vino, y fue a los pocos meses de estar allí, y se vino con nosotros pues casi 3 años. Entonces, es tan importante nuestra experiencia de misión en África, que es que estamos ligados a África. O sea, África ha entrado en nuestra familia, ha entrado en nuestra casa. Y ahora, que tiene 16 años, es mi luz y mi sombra, porque cada vez que le miro, y me mira de la misma forma que me miraban los burundeses, pues digo, es que sigo viviendo la misión de Burundi. Entonces, eso sí que ha influido en nuestra forma y en nuestras decisiones de vivir aquí. Abrir la familia a todos. De hecho, nosotros tenemos ahora un niño de acogida desde hace 4 años de la Comunidad de Madrid, en un acogimiento permanente. Bueno, él tiene, su padre es de origen ecuatoriano, por lo cual parecemos la ONU en casa, ¿no? Y esas diferencias, aunque es verdad que Mario educacionalmente pues lo hemos educado nosotros, pero es que se ven los genes y las formas y también pues el hábito. Entonces la visión de agentes, alestras, abiertos a otras culturas, pues también se vive aquí. Ahora mismo en lo cotidiano, en el día a día, con nuestra familia, en nuestros trabajos. Es cierto que tú eres lo que eres y entonces allí donde vas, pues comentas tus experiencias y tu visión de la vida. Y bueno, nosotros continuamos con la comunidad, en ella crecemos, nos desarrollamos, y aunque ahora estemos, digamos, menos activos en la animación misionera, pues siempre que se puede, pues digamos que estamos ahí. Bueno, nosotros que llevamos 2 meses y yo la verdad que me quiero volver para como ha dicho él, ¿no? Somos los que menos tiempo hemos estado, 2 años y recién llegados. Entonces, a mí me está costando muchísimo. Lo que ha dicho del supermercado, yo me acuerdo que llegué y me dice, pues típico, ¿no? De comprar allí en el mercado, no irte con las feligreses de la parroquia, enseñarme todos los productos tropicales. Y llegó mi madre, oye, me han abierto un mercado al lado de casa, vamos a verlo. Y yo, pues, como que es lo que menos me apetece, ir a ver un supermercado, ¿no? Entonces son como, Dios mío, no lo puedo creer. Solo he estado 2 años y parece que no conozco, ¿no?, el barrio en el que he estado. Y en el tema de, por ejemplo, de las celebraciones, ¿no?, la Eucaristía y las celebraciones que hacemos en el ámbito de la parroquia y de la iglesia, lo veo todo rapidísimo, como ha dicho él. Digo, por Dios, es que me siento como las señoras mayores, ¿no?, que yo decía, ay, que vaya un poquito más rápido, ¿no?, diciendo la oración. Pues yo digo, que vayan un poco más despacio, que no tenemos ninguna prisa, ¿no? Y las primeras Eucaristías, cuando íbamos a la de casa a diario, le decía a Manuel, 22 minutos, 23 minutos, 22 minutos, es horroroso, o sea, 22 minutos de Eucaristía. Y allí, como decía, nosotros también las experiencias que hemos vivido en África, a mí era lo que más me gustaba, ¿no? La misa dominical, 4, 5, 6 horas, bailando, cantando y que esto es una forma de celebrar la Eucaristía, ¿no? No como cuando vivimos aquí, es como, ya he ido a misa, vamos a hacer la compra. Entonces a mí eso, pues bueno, es un poco, todavía me está costando, pero sí que lo que estoy intentando un poco es pues contar y dar voz a lo que hemos vivido allí y a la labor misionera pues, que han hecho allí, ¿no? Durante tantos años. Nosotros donde estuvimos pues llevaban 4 siglos y medio los franciscanos ya como mártires, ¿no?, cuando llegaron los indígenas, pues claro, iban a invadir su territorio, y como contándole a la gente cómo el Estado peruano reconoce esa labor evangelizadora y cómo ha dignificado a la población de allí de Perú. Entonces, pues un poco contar lo que aquí no se oye, ¿no?, porque si lo cuentas a la gente dices, pues
yo no sabía nada de esto, ¿no? Y es un poco siendo transmisora de lo que hemos vivido y hablando con orgullo de poder pertenecer a la Iglesia, que Dios nos haya permitido, y de los misioneros, ¿no? Esos sí que son misioneros, ¿no? Que toda la vida, pues, misioneros que llevan con 12 años de franciscanos y han fallecido ahora con 87 años, ¿no? Entonces, bueno, a mí todavía me cuesta, ¿no? Un poco presentar qué es lo que cómo voy a vivir ahora mi vida aquí, ¿no? Bueno, quizá la gran... O sea, lo que te queda... O sea, primero ya te quedas tocado, o sea, ya te ha cambiado, ¿no? Sin darte cuenta, te transforma por dentro y cambias mucho la forma de ver, la forma de mirar, cambias tu mirada. Y luego también pues das gracias a Dios por la Iglesia. Yo digo muchísimo por la Iglesia, ¿no? Que trata de estar pues eso, hasta los confines de la tierra, allí donde en Perú nuestro obispo, su mayor inquietud es llegar a la última comunidad indígena para estar con ellos, para compartir la fe, para hablarles de Dios, ¿no? Es su mayor preocupación. Dice, no hemos llegado allí, a ver cómo podemos acceder, cuesta mucho dinero porque no se puede acceder por carretera. Y su mayor preocupación es esa, ¿no? Que haya sacerdotes suficientes para poder llegar a todas las comunidades, ¿no? Y luego pues vienes aquí y dices, tenemos un catálogo, un consumo, ¿cómo decirlo? O sea, podemos ir a misa de 8, de 9, de 10, de 11, de 12, de 1, de 2, si me apuras de 2 y cuarto, a las medias, a las cuartas, ¿no? Este cura es muy bajito, no me confieso con él, mejor con este que es un poco más alto, ¿no? En vez de confesarme en esta, me voy a ir a la de al lado porque el cura parece que oye menos y así tal, ¿no? Y te estás allí y dices, no, o vas a misa a las 6:30 o no vas a misa. Si es que hay misa, ¿no? Y lugares donde solo hay misa una vez al mes, y lugares donde solo hay misa una vez al año, en las festividades, y lugares donde para confesarse o se mueven o no se confiesan. O los propios sacerdotes, para poderse confesar, tienen que esperar a lo mejor una vez al año cuando se reúnen todos en la semana vicarial, que son los sacerdotes, para poderse confesar porque están muy lejos y no se pueden mover porque no hay recursos. Entonces, claro, te das cuenta que aquí hasta consumimos la fe a veces, ¿no? Consumimos las misas, o sea, es un afán ya de, ¿no? Incluso al párroco, si se le ocurre quitar la misa de las 7:15, pero hombre, por Dios, hombre, si le he puesto a las 7:30, no, pero es que a las 7:15 es justo cuando yo dejo de hacer no sé qué, empalmo con el no sé cuánto, entonces, ¿no? Te metes en eso, ¿no? Entonces das gracias a Dios porque en esta vivencia te das cuenta de cuántas cosas te tienes que desprender, de cuántas cosas tienes que quitarte de encima y de cuántas cosas tienes que dar gracias a Dios, ¿no? Como él decía, de abrir que haya agua potable del grifo, ¿no? No tengas que estar hirviendo agua, o tantísimas otras cosas que damos por sentadas y por hechas, que muchísima gente en el mundo, muchísima gente, o sea, no somos nosotros, que no sabe lo que es, ¿no? y que están viviendo, ¿no? Y que viven felices también. Poco más podría añadir a lo que han dicho. Sí que es verdad que me ha recordado Fernando, es verdad, muchas de las cosas que es parecido a que Etiopía no estaba en un país de guerra como era el caso de Burundi, ¿no? Pero sí es verdad, me acuerdo del proyecto, me inserté en una comunidad que había trabajando desde hacía tiempo, que había un matrimonio y una religiosa laica. Y entonces sí que verdad, me sentía un poquito solo, la necesidad de buscar amigos, que es verdad lo que dices, no sé yo si llamarle, pero la necesidad de amigos, pero sí la necesidad de compañía la tenía presente, de conocer, de ir a los poblados. Es verdad que, pues que lo has explicado muy bien, somos, por desgracia, ¿no? Allí en mi proyecto de vida, sí, éramos gestores de recursos, ¿no? Manejábamos un centro de salud grandísimo que teníamos allí. En el proyecto ese, pues insertarme fue difícil porque sobre todo era un encajate de la financiación, toda la logística, de hacer un montón de viajes a la capital, con un Land Rover, llenarlo de cosas, llenarlo de medicamentos, de medicina y bajarte otros 800 kilómetros 2 días y todo el mundo, porque Etiopía es un país superpoblado, todo el mundo te veía con la furgoneta, el blanco, llena de cosas, ¿no? Entonces, claro, quitarte esa etiqueta que se pone encima es complicado. Pero sí, esa necesidad de compañía sí que la tenía. Y me acuerdo de irme al río que había más cercano los sábados por la mañana, que era un día que teníamos libre, porque verdad que todo esto sí que metimos un ritmo europeo de trabajo por la mañana, por la
fatal el centro de salud. Bueno, había tantos enfermos y tanta gente que había que atender y claro, lo hacías así. Luego, claro, el problema de nuestro proyecto era que a ver la sostenibilidad si la estáis trabajando con el gobierno, porque era un centro del gobierno gestionado por la Iglesia Católica y el gobierno como que pasaba de nosotros. Cuando ya no te viene internado, entonces no llega gente, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, ese es otro debate, ¿no? Pero bueno, hilo esto la necesidad de compañía, porque es que luego eso fue algo que me cautivó, porque me iba arriba donde la gente lavaba la ropa y allí empecé a hacer un grupete de amigos, poco a poco, en los que luego, pues, después del trabajo por la tarde, de día a día quedábamos para ir a tomar un té a la ciudad. Al principio cada uno pagaba, luego casi siempre diría que pagaba yo. Bueno. Pero sí que era fabuloso el sentarte y no llevar reloj, ¿no? No llevar reloj, el disfrutar de una compañía, el ritmo pausado que ellos tenían, y nosotros era esforzar. Allí el sistema sanitario era, la verdad, bastante lamentable, solo funcionaba el nuestro. ¿Y por qué funcionaba solamente el nuestro? Porque estabas tú ahí detrás, que tienes que entrar a las 9, que es la hora hasta la 1 donde sale, y luego se vuelve a las 3 y hasta las 6:30. Y había ahí pues, alguien que tiraba, ¿no? Pero su ritmo era así más, pero para esas cosas a lo mejor, pues ahora, pues, uno echaba de menos cierta sensibilidad para tus conciudadanos, ¿no? Pero para otro lado, pues qué gusto era moverte, es decir, disfrutar del tiempo, pasear sin prisas, compartir, sentarte en una silla 4 horas sin tener que entrar a hacer otra cosa, sin caer en el activismo que hemos hecho aquí. Y lo que ha comentado también Fernando muy bien, es decir, el valorar las cosas, valorar todo lo que tenemos, valorar una carretera, valorar una medicina, valorar todo aquí, cuanto aquí no se valora tanto, sí que cuando regresas, pues te cuesta asimilar. También muchas veces luego aquí, que bueno, pues salvo fuera del grupo de la parroquia, de la gente, pues como que encuentras cierta indiferencia. Y claro, pues o cuando no lo siguen contando, no, los negros que hacen aquí, que se van a su país, es que no se puede, hay que llevar una fragata ahí al estrecho y tal. Dices, esa insensibilidad con la que muchas veces me he encontrado fuera de lo que es el círculo religioso, la verdad es que me ha hecho daño, ¿no? me ha hecho alejarme incluso de cierta gente, porque no sabes lo que tiene, no sabes lo que estás hablando, no sabes simplemente por el hecho de haber nacido aquí todo lo que tienes, que está bien porque es justo, pero que otra gente no lo tiene. Eso la verdad es que me sigue tochando, me hizo bastante daño, me sigue haciendo. Y bueno, pero el tiempo de emisión, la verdad es que en Ocasa lo hablamos, es decir, oye, da gratis lo que habéis recibido gratis, ¿no? Y entonces, pues sí que verdad, como dice el Evangelio, no se puede esconder una luz encima de la montaña, ¿no? Uno cuando viene aquí tiene ganas de hablar, de compartir, de animar, de invitar a otros a que se hagan misioneros, etcétera, etcétera, sin un ánimo de proselitista, pero que la misma experiencia que el tiempo que ha habido tú, oye, que también la puedan compartir otra gente, que de verdad que se puede hacer. Pues sí que es verdad que oye, quise involucrarme en todo lo que pudiese, ¿no? En mi asociación, sobre todo en casa. Eso sí que lo he intentado, ¿no? Que no se apague con el tiempo que hemos estado allí, que aparte de que las ganas de volver, que ojalá algún día pueda volver a Etiopía o a otro proyecto. Ahora es que pasa es que estoy casado, tengo una niña de 1 año y medio, entonces esta ya es pequeña, ¿no? Pero sí, ese deseo sí que lo tengo, pero sobre todo el que no se quede solamente ahí, ¿no? Que lo puedas compartir, que lo puedas, por ejemplo, estar aquí y compartirlo con todo el mundo, con mucha gente. Que no se quede la puerta hasta cuando la puedas abrir tú, sino que, oye, lo que hayas compartido, tráelo para acá, que es muy importante, ¿no? Eso, los misioneros, es algo que es casi obligatorio, ¿no? En la medida en que podamos. Lamentablemente, por las circunstancias laborales, familiares y demás, no me he podido comprometer lo que a mí me hubiera gustado, sobre todo con mi asociación de laicos, ¿no? Para animar a otros laicos también a poder, oye, pues animarse y discernir esta vocación, porque eso no está hablando de una vocación. Muy bien, pues os voy a lanzar una última pregunta. Si os voy a pedir a ver si somos muy breves, porque a ver si nos dejan 5 minutitos por si alguien quiere lanzar alguna pregunta o quiere... ¿verdad? Bueno, pues lo último era un poco, desde vuestra experiencia, desde ahora estar aquí, ¿qué respuesta creéis que los laicos tenemos que dar todavía a la misión? ¿Qué cosas no están por responder en el ámbito de la misión y que creéis que los laicos podemos aportar?
Yo hay un detalle, cuando nosotros hemos estado allí, mucha gente antes de irnos nos decía, gente de iglesia, ¿y con qué proyecto vais? Bueno, nosotros vamos a evangelizar, nos manda el obispo, ¿no? Somos misioneros laicos de Cesana, nos envían el obispo de Madrid y nos acoge el obispo de ahí, el vicariato, ¿no? Entonces, bueno, el tema de lo de hacer, si vas también con un proyecto, yo en eso me he sentido como muy libre, ¿no? Como que también cambiar un poco el chip que, joder, que si los apóstoles no hubieran salido a evangelizar, no habría llegado el evangelio a tantísimas partes del mundo, ¿no? Entonces, esa mentalidad que tenemos aquí, o sea, que también es necesario, ¿no? Para la vida, pues el desarrollo social, pero pues también un poco fomentar el tema de la evangelización, ¿no? Que dentro de la misión hay muchísimos campos y nosotros empezamos las primeras experiencias de misión más con el tema social, el tema de caridad, con la misionería de la Madre Teresa, pero es que es súper importante, yo creo, vamos, no sé, a mí pues, el corazón te lanza eso, ¿no? A que tu mayor tesoro es tu fe en Jesús, tu fe en Dios, pues tienes que darle a los demás, ¿no? Y es lo que está insistiendo también mucho con Francisco, ¿no? Que no tenemos ni oro ni plata, pero que tenemos que, pues eso, llevar nuestro amor a Jesús y yo creo que eso del blanco, nosotros éramos los blancones con plata en Perú, a nosotros es una cosa que nos costó un poco el tema de, a mí los niños me decían, hermanita, madrecita, te me han dicho en el cole que ustedes los españoles nos cortaban el cuello, nos quitaban el oro, ¿no? Pero eso fue hace 50 años, así que no se preocupe, y digo, claro, eso ya está olvidadísimo, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario, ¿no? Que venga dinero de Europa para financiar proyectos, pero a nosotros era una cosa que nos encantaba del Monseñor Gerardo, ¿no? Que es un franciscano croata que lleva 42 años, pues el hacer que ellos sean los protagonistas de su desarrollo, aunque cueste y hace falta dinero para... Pero es que a lo mejor ellos, no sé, tenemos una mentalidad de... Para todas las cosas se necesita dinero, pero hay otro tipo de vivencias, como decía Fernando, que nosotros íbamos a las escuelitas de la chacra, había niños con 12 años que les veías muy pilas, como dicen, ¿no? Que este niño sigue estudiando y va a ser un crack, y el padrecito con el que íbamos decía, pero es que él viene de una familia de agricultores del café y del rocoto, y a lo mejor él va a ser más feliz con sus 10 hermanos y sus padres, ¿no? Les tiene que dar la oportunidad de que tengan acceso a la educación, pero no sé, es como proponerles a los laicos la vocación misionera, pero en todo su abanico amplio, ¿no? Que si no, al final nos convertimos un poco, pues, como he dicho, activistas y no sé, yo creo que eso es muy importante, porque no sé, lo vives en su auténtica radicalidad, ¿no? De lo que es la misión, ¿no? Que es llevar el anuncio del Evangelio al último rincón de la tierra. Sí, yo, por ejemplo, como familia, yo creo que nuestra primera labor como laicos misioneros es educar a tus hijos en una serie de valores. Y yo, bueno, estoy descubriendo que es dificilísimo. Además, ahora mismo estamos en periodo de adolescencia y es luchar contra corriente, que aprendan a valorar, y como yo digo, algunos de ellos son de allí, han vivido allí, pero enseguida se nos olvida y esta sociedad de consumismo, de esto en la que vivimos, arrastra, entonces ya, bueno, desgasta mucho la propia familia, ¿no? Y luego ir aumentando como los círculos, ¿no? En tu puesto de trabajo, pues hablar de otra cosa. Dentro de los médicos hay un montón de misiones que se van una semana, operan a todo que se ponga por delante y entonces hemos hecho una labor estupenda. Ya, pero seguimos trabajando como nosotros trabajamos y no ni les escuchamos, ni incorporamos, ni educamos, ni compartimos. O sea que, total, llegamos allí, arrasamos y no vivimos, ¿no? Eso, claro, cuando tú llegas a un foro y cuestionas cómo hay esa forma de trabajo, pues a lo mejor, no porque esté mal lo que estén haciendo, sino por decir, a lo mejor hay otra forma mejor, ¿no? de hacerlo. Luego, por otro lado, pues también haciendo animación y sensibilización. Ahora mismo nosotros pues tenemos a Marta de nuestra comunidad en Brasil y todo lo que supone, digamos, tener a alguien de nuestra comunidad allí, pues supone una animación para, aparte de acompañarla espiritualmente con rezos, mantenerla, porque es así, pues también hacer una animación para que se sepa que hay gente
hay gente allí, ¿no? Y también dentro de nuestra iglesia. Yo, por ejemplo, una experiencia muy buena que he tenido es que cuando volví de Camerún, yo tenía un gran interrogante de decir, joder, misionera, 5 años, y hay cosas que me preguntan de la iglesia y no tengo ni idea. ¿De dónde sale, dónde va y dónde viene? Bueno, pues yo he estudiado teología. Soy bachiller en teología y la hice en la Universidad de San Damaso. Día a día con los seminaristas que van a ser, o que ya son, porque ya son, curas diocesanos. Bueno, a mí me parece, por mí, una experiencia enriquecedora que, digamos, en los sitios donde se está estudiando teología no haya solo seminaristas, sino que haya laicos, laica, madre, misionera. Es decir, hay gente de la iglesia diferente, con diferentes sensibilidades, y se puede trabajar, y estamos trabajando cada uno desde nuestro lado, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que eso también es una experiencia muy buena de que en las aulas pues vivas con gente de otros carismas, de otras inquietudes, de otros no sé qué, y que también se nos vea, ¿no? Digamos, en todos los ámbitos. Que a veces es verdad que estamos un poco trabajando en un sitio, en otro, entre comillas, con los de nuestra tendencia, y dices, pero es que esto es de todos, y cada uno tiene su hueco, y es como un puzzle, tiene su lugar, ¿no? En la iglesia, y que nos conozcamos, y que conozcamos a unos, a otros, a los de más allá, y que sepamos compartir sensibilidades y trabajar, porque el objetivo es único, es dar a conocer a Cristo, ¿no? Que es la salvación de todos. Entonces, cada uno, por su sensibilidad, por su lugar en el mundo, va a llegar a ciertas personas. Y entonces, pero la misión es única. Pues nada más que añadir, es decir, es que es así, créenoslo como laicos, es decir, tenemos nuestra función este mes, esto, no sé si seguís estos vídeos que pone mes a mes el Papa, que dura 1 minuto y pico, este mes está dedicado a los laicos, dice que estamos en primera línea de la Iglesia, yo creo que hay que creérselo, actos como este, pues es un símbolo de que te lo crees, de que estamos promocionando el tema, por ejemplo, de la misión laical. Es súper importante, es decir, y en nuestros círculos, es decir, no dejar de hablarlo, de comentarlo, de animar, de compartir todo lo que llevamos dentro, es decir, que no hay otra alternativa que esta. Bueno, nos quedan 4 minutos antes del descanso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, se ha quedado con el tintero, alguna cosita que le quieran preguntar a las personas que han estado aquí contándonos su experiencia. Uno a uno, por favor. Yo solo quería compartir una reflexión, ¿no? Que seguro que todos os lo habéis hecho y os lo hacéis, ¿no? Y al oírles hablar que la gente tiene que tener muy claro que no somos cooperantes. Y que lo de ser cooperante está muy de moda. Yo además trabajo a nivel profesional en una ONG. Entonces, yo ahora este verano voy a ir a Brasil a visitar a Marta de nuestra comunidad que está en Brasil. Entonces ahora llega un momento que, bueno, y además he tenido que ajustar mis vacaciones y esas cosas para conseguir más días. Entonces llega un momento de compartir con tus compañeros de que te vas, de cooperante. Y entonces ya es donde te toca, bueno, sí, de cooperante no. Yo realmente soy misionero. Y claro, como no eres religioso ni religiosa, entonces yo creo que ahí es donde está también, ¿no? En que llega nuestro momento, ¿no? Es decir, mira, soy pues algo un poco diferente a los cooperantes, ¿no? Yo voy fuera, pero porque creo, ¿no? Entonces, no sé, porque además yo he tenido la suerte de temporadas cortas de estar, ¿no? Y bueno, es la diferencia, ¿no? Que bendito sea el trabajo de los cooperantes, que por esto yo no quiero criticarlo, pero bueno, que no lo olviden, ¿no? Y que no lo olviden. Simplemente quería hacer una reflexión sobre, bueno, primero agradeceros a todos, ¿no? El que nos hayáis contado vuestro testimonio. Y mientras estoy viendo aquí un poco las caras de todos, ¿no? Pienso, falta mucha gente joven aquí, ¿no? Que son los que tienen que llevar en las generaciones futuras, ¿no? El mensaje de Jesús a cualquier rincón del mundo, ¿no? Entonces yo creo que esa sí que es nuestra labor, ¿no? Como laicos misioneros, bueno, primero aquí hacerlo como diócesis, ¿no?
el que independientemente del grupo al que pertenezcamos, lo que nos une es la fe, y esa es la que tenemos que transmitir a los que puedan venir después, ¿no? Y luego una cosa que es verdad que muchas veces no nos lo planteamos ni nos damos cuenta es la experiencia que como asociaciones, como iglesia y como laicos tenemos, ¿no? Pues por el hecho de haber vivido esas experiencias misioneras. Entonces yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos muy grande, por lo que decís vosotros, ¿no? Porque la sociedad, los adolescentes, es muy difícil que puedan conocer a Dios y puedan tener una visión diferente de la sociedad y del mundo si también nosotros no se la transmitimos, ¿no? Y es una cosa que a mí siempre, no sé, que me toca mucho, me pesa mucho, ¿no? El decir, bueno, que no se quede nuestra experiencia, que nos ha cambiado en lo profundo, pero que también sea lo que pueda mover a otros, pues a seguir llegando a los demás, ¿no? Y eso, pues no sé cómo lo podemos hacer, pero creo que, como habéis dicho, tenemos un valor muy grande y una estructura muy fuerte que es la Iglesia, que puede llegar a muchos lugares y que no nos olvidemos de esa gente joven que ahora se empieza a plantear también, aunque pocos, pero también los hay, que se empiezan a plantear, ¿no? esa manera diferente de vivir y de ayudar a nosotros, pues desde la fe. Yo quería decir una cosa, mira, en mi diócesis en Ciudad Real me la he recorrido entera contando el testimonio de Etiopía y en otros sitios y otros puntos, sobre todo a grupos que se están confirmando, de 14, 15, 16, 17, y tal y cual, en todos, incluso a niños, pero bueno, dejo aparte de los niños, en todos me decían, ¿te han escuchado? ¿Te han escuchado? Y no porque sea yo, sino porque, que también, sino es algo que las parroquias, no, por desgracia, no, poca gente la puede contar. O sea, yo creo que ahí, por eso digo, hablando de la última pregunta que has dicho, también eso, ¿no? Es decir, no te puedes quedar aquí, sino que, de verdad, que el que suena, luego ya sabemos cómo son los adolescentes, el momento último que están viviendo, ¿no? Pero se escucha, ¿verdad? Se escucha. Bueno, pues con este gran reto que ha salido a última hora y que ya lo teníamos pendiente y lo teníamos en marcha en parte por esta campaña que ha lanzado acá de Cambia de Rollo, que es nuestra, pues esa espinita que tenemos ahí, que creo que todos estamos con ella, el cómo llegar a los jóvenes en nuestro día a día y transmitirles este espíritu misionero. Pues bueno, con este reto nos quedamos aquí. Muchas gracias a Fernando, a Osi, a Cecilia, a Carlos, a Manuel. A José, por supuesto, y a todos vosotros por haber estado aquí en esta mañana. No vayáis porque ahora continuamos con una oración después de un pequeño descanso, pero bueno, damos despedido oficialmente y acabado este encuentro reflexivo. Ahora vamos a pasar al celebrativo y nada, simplemente que seamos conscientes de que tenemos un gran reto por delante, pero bueno, que hagamos también presente todas nuestras experiencias, todos esos buenos momentos que hemos pasado y que hemos vivido y que hemos compartido en la misión, y que eso nos dé fuerza para seguir enfrentando todos estos retos nuevos que tenemos como asociaciones, como grupos misioneros, y ánimo que no estamos solos. Tenemos al jefe que nos acompaña y nos empuja para hacer todo esto. Así que nada, un aplauso para el jefe.